El tema que hoy nos congrega es el de la salud. Este año estuvo marcado en gran medida, ¿verdad?, por temas relacionados a la salud y sus implicancias en todas las áreas. Por ello, considero que es muy importante y vamos a pasar por tres temas que van a mostrarnos en el día de hoy. Por un lado, el uso de la información, la aplicación de técnicas que permiten justamente abordar un tema muy importante para la región de América Latina y el Caribe, que es el de las desigualdades. Por lo tanto, la disponibilidad de métricas que ayuden a visibilizar mejor esas desigualdades es lo que nos va a mostrar el doctor Sangüesa en la primera presentación. Luego vamos a tener a cargo del señor Edgar Tulio también un poco el proceso de recolección. O sea, vamos a ir desde el uso, vamos a pasar por la recolección de la información, las características, y finalmente la doctora Clarice, quien nos va a comentar un poco acerca de los hallazgos de este importante tema, que yo creo que más que nunca es pertinente en este año, en donde estamos en este contexto de la pandemia, ¿verdad? Así que es una tarde muy prometedora y sin más quiero dar espacio ya a la primera presentación, no sin antes recordarles que tienen una disponibilidad de tiempo de 25 minutos. Les pido por favor cumplir ese tiempo. A todos los participantes que pueden acercar sus preguntas y vamos a pasar y responder al menos 3 preguntas, y las que no sean por una cuestión de tiempo, vamos a estar desde la organización respondiendo a través de los correos electrónicos que ya tan gentilmente ustedes han acercado. Así que muchas gracias a los expositores por su tiempo, por esta valiosa oportunidad de aprender con ellos. Muy bienvenido, doctor Sangüesa. Entonces ya aguardamos su presentación. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder participar con usted. Agradezco mucho la invitación. Es un placer poder compartir con usted un país que quiero mucho y que cada vez que he tenido la oportunidad de estar en ese lugar ha sido, yo creo, una grande bendición. Voy a compartir mi pantalla. Creo que aquí no sé si estoy haciendo lo correcto o alguien tiene que compartirla para mí. No sé cómo funciona esto, porque aquí tengo un share screen, pero no... Dice múltiples participantes, debe ser esta, ¿cierto? ¿Ustedes pueden ver mi pantalla o no? Aún no, doctor. Tiene que dar compartir pantalla. Un verdecito ahí, ya está habilitado usted para compartir pantalla. Aquí debe ser esta. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces voy a tratar de bajar esto de acá. No sé si voy a agrandar un poquito esto para que la vean mejor. ¿Ahí la ven bien? ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que habíamos dicho. Es una metodología para establecer metas dentro del contexto de reducción de desigualdades en indicadores de salud que están relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que como ustedes saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron objetivos mundiales que se adoptaron por todos los Estados miembros en el 2015 como un llamado, yo diría, universal, así fue planteado, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Eso fue lo que se dijo en ese minuto. Yo voy a hablar un poquito acerca de análisis de tendencia, una cosa muy sencilla, que es fácil de poder entender, no lo voy a complicar. Todo esto se puede complejizar de una manera mucho más estadística, pero no es la idea, es poder mostrar la aplicación y luego podemos hablar de algunas soluciones que podrían ser más estadísticas o matemáticas que pueden ser mejor a lo que yo voy a plantear. Voy a hablar un poquito acerca de cambio porcentual básico, cambio porcentual anual promedio, luego voy a pasar a el tema de desigualdades y finalmente voy a mostrar un algoritmo que permite plantear o establecer metas con un enfoque de disminución de desigualdades al interior de los países. Para partir entonces, en realidad esto es una cosa muy sencilla que los países utilizan a veces, que es cómo
analizar la tendencia particular, digamos, en una situación específica de mortalidad. Pensemos en un ejemplo particular, por ejemplo, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Entonces me gustaría ver cuál es el cambio que hay entre 2 años, y eso es lo que se llama el cambio porcentual, una fórmula muy simple. Y también me gustaría saber cuánto esa tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en promedio va disminuyendo, aumentando año a año, que es lo que se conoce como el cambio porcentual anual promedio en 2 periodos. En el primer caso, el cambio porcentual, así directamente, es básicamente tomar un indicador de salud, como lo que yo acabo de mencionar recién, la tasa de mortalidad por enfermedad no transmisible, en 2 tiempos, digamos, tiempo A como tiempo inicial, tiempo B como tiempo final, y calcular cuánto el cambio que hubo en el tiempo, qué porcentaje de disminución o aumento tuvo ese indicador en esos 2 periodos de años. Y esa es la fórmula básica. El indicador en el tiempo final menos el indicador en el tiempo inicial dividido por el indicador en el tiempo inicial y se multiplica por 100. Aquí hay un ejemplo más práctico para entender el concepto, pero es una cosa que todos nosotros sabemos sin ningún problema, pero pensemos en este ejemplo. Tenemos datos de la tasa, en este caso por enfermedad no transmisible, en América Latina y el Caribe, en el periodo 2000 al 2015, en la tasa regional, y nos gustaría ver cuánto cambió la tasa entre el 2000 y el 2015. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a considerar el valor del 2000 y el 2015 y calculamos el porcentaje que hubo de cambio, en este caso la disminución, claramente entre 188.5 y 142. Si hacemos en la aplicación de la fórmula, que siempre pararse en el último valor, menos el inicial, y dividido por el inicial, y multiplicar todo ese resultado por 100, y nos da un porcentaje, que es 24.6. Es decir, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en Latinoamérica y el Caribe disminuyó en 25% entre el 2000 y el 2015 aproximadamente. Ahora, uno puede, como dije, además de calcular este cambio porcentual, pensar en calcular cuánto va cambiando año a año la tasa de mortalidad. Y lo que uno podría hacer, entonces, es pararse en cada uno de estos años, en el ejemplo que yo les mencioné. Por ejemplo, ¿cuánto cambió entre el 2000 y el 2001? Entonces yo puedo calcular el cambio porcentual que hubo entre el 2000 y el 2001, que está aquí al lado. Hubo una disminución de menos 2,81 entre el 2000 y el 2001. Lo mismo me puedo preguntar entre el 2001 y el 2002. Hubo una disminución de menos 2,05%, etc. Hasta, por ejemplo, entre el 2014 y el 2015, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó menos 0,28. Ahora, uno puede tomar todos estos valores de cambio porcentual o disminución que hay año a año y uno puede hacer un ejercicio sencillo que es calcular el promedio. ¿Cuántos valores tengo? 15 cambios que hubieron año a año y divido por 15, calculo el promedio y eso me da más o menos menos 1.9 si lo aproximamos, o menos 1.87%. Es decir, el cambio porcentual anual promedio fue de menos 1.87. Es decir, año a año, yo en promedio espero que haya una disminución de menos 1.87. Una cosa muy sencilla. Ahora, hay alternativas para calcular el cambio porcentual anual promedio. Yo les voy a mostrar una fórmula que es muy utilizada hoy día por grupos interagenciales, yo le llamo una fórmula simple. También hay formas de calcular el cambio porcentual anual promedio, que yo acabo de mostrarles con una forma más estadística, aplicando un modelo de regresión lineal, por ejemplo, pero también esto se puede extender a otro tipo de modelos lineales generalizados. Uno podría pasar a aplicar un Poisson, un binomial negativo, etcétera, dependiendo la naturaleza de la variable que uno esté considerando, o del indicador, más bien dicho. Pero vamos a mostrar lo más simple, que es un modelo de regresión lineal, muy sencillo. Ahora, este cambio porcentual anual promedio se puede estimar a través de la siguiente fórmula. Esta fórmula lo único que hace es aplicar una especie de logaritmo natural, es como suavizar la curva, de alguna manera que hay
de los datos entre 2 años que voy a considerar. Y lo que hace es considerar el logaritmo natural del indicador en un tiempo, bueno, tengo 2 tiempos, T0, T1, tiempo 0 es tiempo inicial o año inicial y año final T1, y lo que voy a hacer entonces es calcular cuánto es el cambio porcentual anual promedio a través de esta formulita. Esta formulita lo único que hace es que usted puede tomar el logaritmo natural del indicador en el tiempo 0 y en el tiempo 1, y luego hace la diferencia del logaritmo natural del valor del indicador en el tiempo 1 menos el logaritmo natural del valor del indicador en el tiempo 0 y dividido por la diferencia de los tiempos que usted está considerando. Y después multiplica por 100 y eso es una aproximación también al cambio porcentual anual promedio. Es una fórmula muy utilizada que aparece mucho en algunos casos, por ejemplo, cuando usted ve informes del grupo interagencial, de la estimación de la razón de mortalidad materna o de la tasa de mortalidad del niño infantil, neonatal. Esta fórmula es la que utilizan para estimar el cambio porcentual anual promedio, ya sea la disminución o el aumento que haya año a año. Aquí hay un ejemplo, son los mismos datos que yo les acabo de mostrar, solo que pensándolo ahora con esta formulita, usted toma, por ejemplo, el año 2000, 188.5, le aplica el logaritmo natural al 188.5 y luego toma 2015, el valor 142, le aplica el logaritmo natural y luego hace la diferencia del logaritmo natural entre el 142 menos el logaritmo natural del 188.5. Y luego divide por la diferencia de los dos periodos que está considerando, 2015 menos 2000. Aplica un cálculo sencillo, multiplica por 100, le da aproximadamente menos 1.89, que si ustedes se recuerdan, es muy parecido al valor que yo le acabo de calcular con el ejemplo anterior. ¿Cuál es el detalle que tienen estos cálculos que yo estoy mencionando? El detalle es que usted no usa la información que está entre medio, entre 2001 y 2014, como que usted no la considera. Entonces uno podría evitar ese problema y construir un modelo, en este caso pensando que la tasa es una variable continua. Yo no sé si es un buen supuesto, pero supongamos que la usamos así, ajustamos una recta, una ecuación de la recta, que es el modelo lineal simple, donde la variable respuesta es el logaritmo de la tasa y la variable independiente es los años que estoy considerando. Si yo uso este modelito, la ventaja que tiene este modelito es la siguiente. Usted se puede dar cuenta que rápidamente puede despejar la tasa a través de la función inversa, que es la exponencial, obviamente, y entonces la tasa le va a quedar como la función exponencial de la ecuación de la recta. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos en el año 2000, en el modelo, usted puede despejar la tasa en 2000 y le va a quedar la función exponencial de alfa más beta por 2000. Se hace el mismo ejercicio en el año 2001, le va a quedar que la tasa en el 2001 es la función exponencial a alfa más beta por 2001. Entonces usted tiene la tasa estimada a través del modelo el 2000, la tasa estimada el 2001, y lo que tiene que hacer entonces ahora es simplemente pensar en cuál es el cambio que hubo de la tasa entre el 2000 y el 2001 a través de la estimación que puede obtener usando algún método para estimar alfa y beta. Aquí hay varias alternativas, como imagino que tengo un público de muchos estadísticos y matemáticos, hay varias formas de poder estimar alfa y beta. Ciertos mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, que es lo mismo, algunos métodos no bayesianos, etc. Pero pensemos en lo tradicional, que es métodos mínimos cuadrados ordinarios, estimamos alfa y beta y podemos estimar la tasa en 2000 y la tasa en 2001. Ahora, si jugamos el cambio porcentual, la misma fórmula original, podemos calcular la tasa en 2001 menos el 2000 dividido por el 2000. Reemplazamos en el modelo, que es jugar con la ecuación, la exponencial de alfa más beta por 2001, menos la tasa en 2000, exponencial de alfa más beta por 2000, dividido por la tasa en 2000, exponencial de alfa más beta por 2000. Si yo resuelvo eso algebraicamente muy fácil, me queda que el resultado es la función exponencial elevado a beta menos 1. Eso es lo que me daría el cambio porcentual que hay entre el 2000 y el 2001 de la tasa estimada a través del modelo.
Usted puede repetir el mismo ejercicio entre el 2002 y el 2003, aplica el mismo razonamiento y le va a dar que da lo mismo, exponencial del parámetro beta menos 1. Y eso lo puede repetir en todos los periodos consecutivos para ver cuánto es el cambio porcentual que hubo entre un año y otro, y le da el mismo resultado a partir del modelo, porque lo que tiene realmente es una diferencia de un año, por eso queda de esa forma. Luego, cuando usted calcula el promedio, obviamente el promedio de un mismo valor es el mismo valor. Por lo tanto, usted puede estimar a través de este modelo lineal sencillo lo que es el cambio porcentual anual promedio como 100 por la función exponencial de beta menos 1 multiplicado, bueno, ya dije por 100, el porcentaje, que es una estimación también que se puede usar. Si uno aplica esto con los datos que yo tengo del mismo ejemplo, del 2000 al 2015, usted ajusta esta regresión lineal simple, la ecuación de la recta, uso mínimos cuadrados, uso cualquier software estadístico que me permita resolver la ecuación para estimar los parámetros y obtengo que tengo estimaciones en el intercepto de 42.7 y de la pendiente de menos 0,01872. Y t es los años, por lo tanto, el beta que tengo, este menos 0,01872, es el que voy a usar para poder estimar entonces lo que es el cambio porcentual anual promedio. Si hago el ejercicio de ese cálculo, me da menos 1.85. Esa es una forma alternativa. ¿Cuáles son las ventajas de los modelos? Bueno, la ventaja de los modelos es que usted tiene, a partir de las estimaciones, puede calcular un intervalo de confianza y puede también entonces calcular un intervalo de confianza para este cambio porcentual anual promedio. Con la formulita esa del logaritmo natural que le presenté en la segunda, también usted puede hacer un ejercicio de poder construir un intervalo de confianza, solamente que hay que pensar más en un método de poder realizar eso a través de alguna técnica que nos permita construir el intervalo. Pero aquí es directo a partir de los resultados que tengo, simplemente de ajustar un modelo tan sencillo con un programa estadístico. En segundo lugar, me gustaría hablar un poquito acerca de análisis de desigualdades. ¿Y por qué hablo de esto? Porque lo que quiero mostrarles es una metodología para establecer metas de cómo los países pueden plantear metas de reducción de desigualdad. Y voy a presentar en principio lo que son desigualdades sanitarias geográficas, luego voy a extenderme un poquito a lo que son desigualdades sociales geográficas. Para entender un poquito de qué estamos hablando en desigualdades, yo les voy a mostrar unos datos que son el 2015, que es el año basal que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En muchos de los indicadores se plantean metas como año basal del 2015. Uno de los indicadores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, que son los de salud, está lo que se conoce como el indicador de razón de mortalidad materna, y que no es nada más que el número de muertes maternas en el numerador, y en el denominador está el número de nacidos vivos que hay en cada país, y eso se multiplica por 100.000, y eso es lo que se conoce como la razón de mortalidad materna. Ahora, eso es como muy genérico, pero esa es la forma de calcularlo así desde el punto de vista matemático. En la región de las Américas, el año 2015, hay aproximadamente, a partir de los datos que tenemos por país, un promedio en la región de 52 como razón de mortalidad materna. Eso es más o menos aproximado. Ahora, uno diría, 52 en la región suena bastante bien. Y les digo bien porque hay una meta mundial, no sé si la han escuchado ustedes, que la meta que planteó los ODS es que en el año 2030, a nivel mundial, se quiere tener una razón de mortalidad materna 70 o menor que 70, digamos menor que 70 para que suene mejor, en todo el mundo. En la región de las Américas, ya el año 2015, estamos alrededor de 50 y tanto como razón de mortalidad materna. Por lo tanto, pensamos que estaríamos como región bien. Ahora, esas metas promedio que planteó Naciones Unidas a nivel mundial, discúlpenme, pero para los que somos estadísticos nos ponen incómodos. Y particularmente yo muestro aquí los datos de los países de la región de las Américas en el año 2015, donde en promedio en la región hay alrededor de 52 como razón de mortalidad materna,
Sin embargo, el promedio es un elemento mentiroso, y eso los estadísticos lo aprendemos desde niños. El promedio por sí solo no dice nada, miente, puede mentir fácilmente, y eso es lo que ocurre. O sea, decir que en la región de las Américas hay un promedio de razón de mortalidad materna de 52 es cierto, pero hay que agregar algo, hay que decir, oiga, pero mire la variabilidad que hay entre los países. Y si ustedes observan este gráfico que muestra cuál es la razón de mortalidad materna en 33 países que tienen información, ustedes se van a dar cuenta que hay países que tienen una alta razón de mortalidad materna, 370, y otros que tienen una muy baja, alrededor de 7, 10, más o menos acá. Entonces, estamos hablando de algo que tiene mucha variabilidad. Y eso es lo que nos gustaría poder enfrentar. No solo el promedio, sino que también la variabilidad que hay, por lo menos en este ejemplo, entre los países. Pero este patrón que ustedes están viendo entre países, también déjenme decirles que al interior de los países ocurre de la misma forma. Ustedes van a ver un estudio que acabamos de publicar justamente con los colegas de Paraguay. Edgar Tullo es el autor principal de ese artículo. Yo por suerte tuve la oportunidad de trabajar con ustedes ahí en el país y tenemos un artículo que salió recién publicado donde muestra también la desigualdad que hay de la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad menores de 5 años, entre los diferentes niveles subnacionales del Paraguay, que son abismantes. O sea, hay una gran variabilidad. Pese a que el promedio podría ser considerado que no es tan malo, pero al interior del país hay mucha diferencia. Y eso hay que considerarlo también. Creo que me estoy alargando mucho y ustedes van a entender que la emoción de uno cuando empieza a hablar de esto empieza a crecer, pero el tiempo pasa muy rápido. Y yo solamente quisiera decir que desde el punto de vista de lo que es salud, nosotros hablamos de lo que es la desigualdad en salud cuando vemos diferencias de salud, un indicador de salud entre grupos. Y hablamos de inequidad en salud cuando esa desigualdad en salud que nosotros observamos desde el punto de vista estadístico, si lo decimos de alguna manera, son injustas, no deberían ocurrir. Es decir, aplicamos una valoración de lo injusto que implica reconocer que eso podría ser evitable. Un ejemplo de eso es la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil, la mortalidad de los niños. En nuestros países no debería ocurrir como ocurre. Y por eso que hablamos de que esas diferencias que hay son injustas. Es decir, hay inequidad también en salud a partir de la desigualdad que podemos medir. Podemos aplicarle un valor de justicia y nos vamos a dar cuenta que hay muchas de esas muertes en el caso de los ejemplos que son evitables. Ahora, ¿por qué es importante medir y monitorear las desigualdades geográficas en los países? Bueno, yo creo que eso permite visibilizar qué áreas geográficas pueden ser dadas a conocer, que tienen problemas en ciertos indicadores de salud, que si usamos los promedios pasan desapercibidas. También es importante resaltar qué distribución en la salud se tienen en los niveles subnacionales. También es importante identificar determinantes sociales que están asociados a esos niveles subnacionales. Tal vez los niveles subnacionales más pobres son los que tienen más problemas de salud, que habitualmente ocurre en nuestros países. Ese tipo de situaciones, etc. Ahora, para medir desigualdad hay barreras. Hay algunas situaciones que son complejas, hay desafíos. Inclusive tenemos problemas de falta de información, problemas de calidad de los datos. En mortalidad es un problema serio. Un ejemplo es la mortalidad materna. La mortalidad materna tiene dos características que a veces son complejas, como por ejemplo el subregistro. Es decir, hay madres que se murieron, mujeres embarazadas que no están registradas como muerte, hay otras que fueron mal clasificadas. Hay problemas de calidad de los datos que hay que mejorar en nuestros países. ¿Cómo se calculan las desigualdades sanitarias geográficas? Las desigualdades sanitarias geográficas, una forma muy sencilla es este algoritmo que está presentado aquí. Se ordenan los valores de un indicador de salud, en algún sentido, ojalá siempre de mayor a menor, crear una
cantidad adecuada de grupos, si pensamos en percentiles, los quintiles puede ser adecuado, o algún criterio que haga crear grupos que tengan sentido en el país, calcular el indicador de salud en cada uno de esos grupos, calcular cuál es la diferencia que hay entre los grupos extremos. Les muestro un ejemplo, porque es más fácil. Fíjense que aquí tengo los países de la región de la América en el año 2015, que es un año de nivel basal. Otro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 es la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Aquí están los países ordenados del país que tiene una tasa mayor al que tiene una menor. Vamos a crear quintiles, vamos a calcular el percentil 20 hasta el 80 y nos permite crear estos puntos de corte. Entonces, el primer grupo son los que tienen las tasas más altas y el último grupo los que tienen las tasas más bajas. En el primer grupo podemos calcular cuál es el indicador de la tasa de mortalidad menores de 5 años en el primer quintil. Ahora, para calcular eso, que nos da 41.7, uno debería conocer algo más. Debería conocer cuál es el tamaño poblacional que tienen estos países. Y como estamos hablando de tasa de mortalidad menores de 5 años, eso está relacionado con nacidos vivos. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es calcular el promedio ponderado en este primer grupo. Y este 41.7 no es el promedio normal, es el promedio ponderado de estos números por sus pesos de nacidos vivos. Lo mismo hago en el último grupo, último quintil, calculo la tasa de mortalidad en menores de 5 años a través del mismo proceso y me da 6,7. La diferencia que hay entre estos dos grupos extremos me da 35. El cociente, que es otra forma de comparar dos números, o la división, me da 6.2. Es decir, tengo un exceso de mortalidad en menores de 5 años de 35 muertes en esos países que tienen tasas más altas comparados con los que tienen tasas más bajas. Yo pregunto, ¿será justo que mueran y que hay una diferencia de 35 muertes en menores de 5 años entre estos dos grupos, siendo que las muertes en menores de 5 años son muertes evitables que deberían ocurrir, que no deberían ocurrir en nuestros países? Entonces, este es un ejemplo de cómo calcular lo que son medidas sencillas, simples de desigualdades geográficas. Para hablar de desigualdades... 5 minutos, por favor. Para hablar de desigualdades sociales geográficas, la única diferencia es que ahora usted tiene que agregar un tercer indicador, que es lo que se llama un indicador social socioeconómico, que en la jerga de desigualdades se habla de estratificadores de equidad. Y lo que usted hace es ordenar ahora los países o los niveles subnacionales de un país por ese estratificador, que le permite ordenar a aquel que está peor socialmente a aquel que está mejor socialmente. Y si usted hace ese ordenamiento, puede aplicar algo similar a lo que yo le acabo de mostrar y calcular las desigualdades ahora sociales geográficas. No sé si me explico. Y eso le permite a usted calcular brecha absoluta, que es la diferencia, y brecha relativa, que es el cociente. Y el algoritmo es muy similar, y yo lo voy a mostrar con este ejemplo. Usted tiene los datos de los mismos países, ahora voy a mostrar la razón de mortalidad materna, pero cada país tiene un ingreso per cápita. Y también cada país tiene el número de nacidos vivos. El número de nacidos vivos representa el indicador poblacional, demográfico. Ahora, lo que usted hace ahora no es ordenar ya por el indicador, sino que por el indicador de salud, perdón. No por el indicador de salud, sino por el indicador social socioeconómico, que es ingreso. Usted ordena, y usted se va a fijar que está ordenado el país que tiene menor ingreso al país que tiene mayor ingreso per cápita. Luego crea grupos de la misma forma, a través de percentiles del ingreso, ya no del indicador de salud, y luego calcula el promedio ponderado en cada uno de estos grupos. Si usted hace ese ejercicio, se va a fijar que en el primer grupo el promedio ponderado fue 170.9 y en el último grupo fue de 14.1, que está resumido acá. Los quintiles están sus valores correspondientes, que son promedios ponderados, y luego usted hace la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre el primer quintil y el último y el cociente? La diferencia le da 155 y el cociente le da 12. ¿Qué representa 157? Quiere decir que los países que tienen menor ingreso
tienen 157 muertes maternas más que los países que tienen ingresos más altos. En términos de brecha relativa, este 12 quiere decir que el riesgo de muerte materna en esos países más pobres, con ingresos más bajos, es 12 veces el riesgo de muerte materna en los países más ricos con ingresos más altos, lo cual obviamente es terrible en nuestra región. Tengo un minuto y decirles que la idea de este algoritmo, que es una publicación que recientemente salió, está aceptada para salir, es básicamente eso, es cómo los países ya no piensan en establecer metas de la forma como tradicionalmente lo hacen, que es, por ejemplo, Paraguay dice, en el 2015 nuestra razón de mortalidad materna es 40, estoy inventando, y vamos a reducir al 2030 esa razón de mortalidad materna nacional a 20. Eso es lo tradicional que los países están acostumbrados a hacer. Lo que nosotros queremos es que ya no piensen de esa forma, sino que piensen cómo ahora, además de reducir el promedio nacional, pueden también plantear metas alternativas que son congruentes con esa, pero en reducción de la desigualdad que hay entre los niveles subnacionales. Y eso es lo que plantea este algoritmo. Básicamente, plantear en que se debe tener una meta de reducción del promedio y una meta de reducción de las desigualdades. Sé que no tengo tiempo y por eso voy a tener que pasar, pero las formulitas son básicamente las que ya expliqué y voy a ir a la parte final del ejemplo que quiero mostrarles, donde tengo el caso, por ejemplo, de República Dominicana. República Dominicana tiene datos aproximados del 2013 y 2013, ¿sí? Que ellos tenían ahí una tasa de 33.3 y había una reducción anual que ellos tenían de la tasa de mortalidad en menores de 5 años de 4%. Si uno aplica que se va reduciendo 4%, puede mantener eso al 2030 y puede llegar a una meta de 16. Sin embargo, los niveles subnacionales de República Dominicana no son muchos, pero fíjense que hay bastante variabilidad y lo que nosotros hacemos es crear grupos y a cada grupo le aplicamos una reducción porcentual anual promedio. A los que tienen más alta, exigimos que reduzcan más. A los que tienen más bajo, exigimos que reduzcan menos en lo que es reducción porcentual anual promedio. Por ejemplo, al primer grupo de los tres que tenemos le aplicamos un 5% de reducción, al segundo grupo un 4% y al tercero un 3%, porque esperamos que los que tienen razones más altas van a poder reducir más rápido, tasas más altas, perdón. Si hacemos eso, podemos calcular cuál es la meta que tiene cada una de estas regiones, los niveles subnacionales del país al 2030, y por lo tanto podemos calcular cuál es la meta que tiene a nivel nacional. Fíjense que al hacer esto, tenemos el primer grupo y el último grupo, por lo tanto podemos calcular la desigualdad geográfica que hay. Es decir, la brecha absoluta, el 2013, y la brecha absoluta el 2030, lo mismo la relativa y lo que es la tasa nacional. Por lo tanto, podemos plantear metas de reducción de la brecha absoluta en un 76%, de la brecha relativa en un 29% y de la tasa de mortalidad de los menores de 5 años a nivel nacional de un 49%. Eso es básicamente una forma de plantear metas. Muchas gracias y le agradezco por el tiempo que me permitieron poder presentar esto. Adelante. Sí, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Realmente ha sido toda una clase. Lastimosamente el tiempo siempre nos sujeta a no poder explorar totalmente la presentación, pero realmente nos aproxima a estas metodologías que estoy segura van a ayudarnos a ir adoptando nuevas técnicas en nuestros análisis. Tengo algunas preguntas que quisiera acercarle con respecto a los tipos de análisis que se pueden hacer. ¿Esto se adapta a todos los indicadores o ahí hay ciertas, digamos, restricciones, clasificaciones? Esa es una pregunta.
Y lo otro también en nuestros países, cuando trabajamos con informaciones, generalmente también enfrentamos algunas limitaciones en cuanto a la calidad, por ejemplo, el de cobertura. ¿Cómo afectaría estos análisis la cobertura de la información con la que se pretende trabajar? Y si es así, ¿hay algún ajuste que hay que hacer? O sea, ¿cómo realmente uno puede enfrentar este tipo de aplicación de metodología que considero de suma relevancia, sobre todo teniendo en cuenta la situación de nuestra región, ¿verdad? América Latina y el Caribe, que está caracterizada por un alto nivel de desigualdad. Así que le traslado esas preguntas y muchísimas gracias por tan brillante exposición. Muchas gracias a ustedes. Eh, paso a responder sus preguntas porque sé que el tiempo pasa volando. Con respecto a si la metodología, pensemos en el cálculo de desigualdades aplicable a cualquier indicador de salud y más allá, podría ser un indicador de otra área, en educación, economía. La verdad es que no importa el área, como yo estoy en el área de salud, obviamente adaptamos todo a lo que son indicadores de salud. Si pensamos en cálculo de desigualdades en diferentes tipos de indicadores, la verdad es que sí se puede hacer. Les muestro un ejemplo. No sé, hay encuestas de hogares en los países. Recién estamos analizando una encuesta de Ecuador que tiene que ver con tabaco, una encuesta de hogares que se hace a través de lo que se llama STEPS. Y entonces esa encuesta tiene un proceso que ustedes conocen muy bien que se llama el diseño muestreo, que es trietápico, tiene lo que se llaman las primeras unidades de selección, tiene los estratos, tiene esas características de la probabilidad de selección de cada individuo, porque se selecciona finalmente un individuo en cada hogar al final, que son muy particulares a un análisis que se llama análisis de encuesta, que todos ustedes saben. Entonces, hay que tener cuidado, sí, con la particularidad de cómo calcular desigualdad dependiendo cuál es el tipo de variable de respuesta que tengo. En este caso, si pienso en uso de tabaco, la respuesta es sí, no, estamos hablando de una variable dicotómica, por lo tanto yo sí puedo calcular, por ejemplo, un famoso índice de desigualdad que se llama índice de desigualdad a la pendiente a través de un modelo logístico, si es que pienso en este tipo de variables. Otros casos de indicadores son, por ejemplo, tradicionales en salud, que son mortalidad. Y esos en general están basados en tasas, razones, otros son fecundidad, etcétera, que tienen un numerador y un denominador. En el caso particular, por ejemplo, de una tasa, usted tiene el número de muertes en el numerador y tiene lo que se llama la población al riesgo de esa mortalidad. Y por lo tanto, uno de los modelos que hace mucho más sentido de aplicar antes que un modelo, yo diría, de una variable continua, es un modelo tradicional de Poisson, que permite entonces modelar este tipo de datos y que permite calcular desigualdades usando, por ejemplo, este tipo de modelo. Eso no es ningún problema. O sea, la ventaja que tiene es que yo me puedo adaptar dependiendo del indicador, aplico la metodología, en este caso modelo estadístico que sea pertinente. Es más, puedo jugar con cosas que son un poco más sofisticadas. Por ejemplo, puedo jugar con modelos mixtos. Si es que tengo un tema de datos entre países donde yo sé que la variabilidad al interior de los países es muy homogénea con respecto a la variabilidad que habría entre países, hace a lo mejor sentido aplicar un modelo mixto que modele mejor mis datos. O sea, todo eso está y se puede hacer sin ningún problema. Y eso es lo bueno, que uno puede jugar con este tipo de metodologías que tenemos muy rica hoy día y que nos permite poder avanzar en este tipo de cálculo de desigualdades, que es una cosa que nosotros desde la OPS estamos haciendo últimamente, y también motivando a los países para que usen estas metodologías. Uno, claro, tiene que venderla una metodología sencilla primero, para que la gente lo entienda, porque a veces no tenemos un grupo de personas que participan en nuestros talleres que son con formación matemática o estadística. Entonces uno tiene que partir de algo básico, empezar a vender la idea y luego ojalá que la gente que trabaja más en el área de análisis pueda aplicar metodologías mucho más
yo diría, realistas al tipo de datos que tienen. Con respecto a la segunda pregunta de cobertura, en realidad ese es uno de los temas complejos en nuestros países, sobre todo cuando en los países se usa mucho el dato administrativo, y aún también en datos a partir de la encuesta, también tenemos problemas, no digamos que no. Pero si yo me concentro particularmente en datos administrativos, supongamos en datos desde el punto de vista de mortalidad, los datos tienen problemas serios en nuestros países. Y no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de todos los países en general tienen un tema complejo. Y nosotros, por ejemplo, en la OPS, recibimos año a año las bases de mortalidades completas que los países nos envían para poder constituir una base de datos regional, que básicamente la base regional después al final tiene 5 variables, que es país, año, causa básica, sexo y edad. Pero la pregunta es, ¿usted puede juntar todos los países sin ningún problema? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la calidad que tiene cada país es distinta a otro. Hay países que tienen muy buena calidad en sus datos, en este caso datos de mortalidad, y de estadísticas vitales en general, y otros que no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros estimamos primero cuál es la cobertura de la mortalidad en los países, estimamos cuál es el porcentaje de muertes mal definidas, cuál es el porcentaje de muertes que tienen lo que se llaman los garbage code, y luego que tenemos todas esas estimaciones, hacemos lo que se llama una corrección para poder, de alguna manera, tener una comparación entre los datos de los países, porque si no, no tiene sentido juntar todos los países y trabajar. Eso también debería hacerse al interior de los países. Nosotros nos hemos encontrado con países que no plantean corrección en sus datos y a veces resulta que, por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal es mucho más baja en los niveles subnacionales que tienen un índice de pobreza mucho más alto que en los niveles subnacionales que tienen un índice muy bajo de pobreza, lo cual obviamente hay algo extraño ahí en los datos. Y muchas veces es porque hay un problema serio de calidad de los datos. Entonces, hay un principio básico antes de analizar los datos, sobre todo administrativos, entiéndase estadística vital y otro, corregir esos datos a través de algunos algoritmos que hagan sentido. Muchas gracias por su pregunta. Espero haber respondido. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que complementó mucho a esa exposición metodológica acerca también del tratamiento de la información que generalmente representa determinadas situaciones a las que nos enfrentamos cuando analizamos las informaciones y como bien usted lo mencionó, generalmente o sea, tiene inconvenientes en términos a veces de cobertura, contenido, etcétera, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctor Sangüesa. Ya en otras oportunidades seguramente podremos extender un poquito más acerca de este tema muy apasionante y vamos a estar expectantes también del material que mencionó que va a ser próximamente lanzado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Bueno, entonces ahora continuando un poquito con el desarrollo de este encuentro, vamos a dar lugar a la segunda exposición que nos va a brindar detalles acerca de la recolección de datos y de funciones durante la pandemia, a cargo del licenciado Edgar Tulio. Y este es un tema también muy importante, sobre todo en estos tiempos en que, en el contexto de la pandemia, la necesidad de contar con la información de manera inmediata enfrenta un poco también, o se enfrenta con el rigor y la metodología que normalmente aplicamos en el proceso de recolección de información. Por eso, como no solo tomadores de decisiones, sino también como analistas y profesionales, es muy importante conocer en detalles este proceso. Así que le doy la bienvenida, agradezco mucho al licenciado Tulio por su participación y ya estamos prestos a escucharle. Buenas tardes, muchas gracias Elizabeth. Es un honor para mí estar en este evento.
agradecer al profesor Anselmo, director de la carrera de Estadística, de la Dirección de Estadística de la FACEM, por la oportunidad, y a la compañera Marina, presidenta del Colegio Estadístico del Paraguay, y le doy un cordial saludo a todos los presentes. Muy interesante la exposición le veo que sigue en línea, de Antonio. Justamente hemos terminado un trabajo con él en Paraguay y es un artículo que tiene bastante información y aplica a la realidad, y lo que se hizo es, en vez de compararlo a nivel de países, se hizo a nivel departamental, ¿verdad? Entonces, bastante interesante eran los resultados. Bueno, quiero mostrarle un poquito lo que estamos haciendo hoy nosotros de salud. Ustedes me avisan si sale, no sale, ven, no ven. Si me dan el ok. Sí, se ve bien, Edgar. Perfecto, Adelante. Perfecto. Bueno, lo que estaba mostrando justamente Antonio es un resultado ya de todo un proceso. Y también lo que yo estaba mirando, o sea, en todos los eventos estuve siguiendo también atentamente todas las presentaciones. Y lo que uno puede ver es que hemos avanzado bastante, tanto Paraguay también ya tiene varias herramientas interesantes que uno puede aplicar para poder conocer cómo estamos nosotros con el tema de la información. Sin embargo, tenemos varios obstáculos todavía, porque es muy importante trabajar en la calidad del dato. Si bien esas herramientas nos ayudan a nosotros a poder sacar conclusiones, pero las conclusiones no tienen mucho valor si es que nosotros no vemos o no trabajamos en mejorar la calidad y es que esa información que se precisa o que se reporta es realmente confiable. Entonces yo preparé 25 láminas, espero que me dé el tiempo y que no me recrimine Elizabeth. De tres cosas quiero hablar. Hoy está de moda el tema del COVID y mucha gente escucha, ve y posiblemente necesita el acceso al dato para poder hacer publicaciones, revisiones y también sacar sus conclusiones. Entonces, es muy importante poder conocer qué es lo que salud está haciendo y dónde uno puede tener la información, por lo menos lo mínimo que se está publicando actualmente. Es complicado en esta etapa poder tener acceso al dato, porque hay que entender que el Ministerio de Salud es una institución enorme, tiene cerca de 40.000 funcionarios de salud y tiene casi 1.400 establecimientos de salud, y tener la información en tiempo es un poco difícil, sobre todo por el tema de que tenemos serias dificultades en cuanto a la conexión, en cuanto al sistema de información, y la gente también tiene miedo de manipular últimamente los papeles, porque también se dice que, por más de que no está demostrado 100%, que es un vehículo de transmisión, ¿verdad? Eso hace que salud también tenga dificultades para obtener el dato. Entonces, el primer punto es el sistema de recolección de datos. El segundo punto y el tercero prácticamente se relaciona con la defunción. Y es un tema interesante porque justamente el que me estaba antecediendo, Antonio, estuvo hablando de los ODS y es muy importante tener una buena cobertura para que los datos sean considerados lo que se registran, o si no, no van a dar un número estimado. Para tener una idea del Ministerio de Salud, hoy tiene casi 1.400 establecimientos de salud, de los cuales 174 están siendo monitoreados hoy con todos los casos respiratorios. Es decir, que una persona va para una consulta respiratoria, va a un hospital de referencia, y de los 1.399, 174 es lo que cumple esa condición. Y uno puede decir, pero aparentemente es poco. Y sí, porque casi, o sea, un poco más de 800 son unidades de salud de la familia, que son institución o un establecimiento de salud que está compuesto por un médico, una enfermera u obstetra y un personal que muchas veces son agentes comunitarios y que ellos se encargan de trabajar en la comunidad y 2 veces hacen consultorio y el resto de los días tienen que estar recorriendo la zona. Entonces ahí va un gran porcentaje.
Y cuando hablamos de cama hospitalaria, el Ministerio de Salud cuenta con 5.884 camas, de las cuales 1.278 camas están siendo monitoreadas hoy. ¿Qué significa esos 1.278? Y son camas que tienen una boca de oxígeno. Es decir, que si uno tiene un problema con la parte respiratoria, tiene esa posibilidad de tener un oxígeno conectado a la cama. Entonces, esa es la cantidad que hoy está disponible, y ustedes pueden mirar las publicaciones diarias del Ministerio de Salud, y está cerca de 700 los internados, pero eso es a nivel nacional. Recuerden que esto es solamente el hospital público, que ahora también se sumó con IPS. Entonces, lo que nosotros vemos es que de esos 1.278 equivale a 37 establecimientos de salud distribuidos en todo el territorio paraguayo. Algunos departamentos, por supuesto, tienen más establecimientos de salud, como Capital y Central, Alto Paraná, Caguazú y Itapúa. Entonces, hay otros departamentos que tienen 1 o 2 hospitales de referencia para los casos respiratorios. Si uno quiere acceder a la información que hoy el Ministerio de Salud está publicando relacionado a este tema, estamos nosotros utilizando el Tableau, y son datos públicos donde uno puede entrar. Ahí está el enlace, y va a encontrar información sobre los casos positivos desde el día 1, que fue el 12 de marzo, y hasta la fecha. Están desagregados por edad, por sexo, por área de residencia, y uno puede hacer varios cruces con eso para poder jugar con los datos, ¿verdad? También están publicados los números de camas de UTI, que son las unidades de terapia intensiva, que también hacemos monitoreo de 474 camas dentro del sistema que se utiliza para hacer el monitoreo, porque hay otros que ya están para otras patologías. Entonces también pueden encontrar dentro, y hay un tablero semanal también que ayuda a ubicar cómo estamos avanzando con la epidemia. Y también hay otro indicador más, que es el uso de las camas. Hay un tablero donde ustedes pueden marcar la información, y está con su cantidad disponible, cantidad de uso, y ustedes pueden sacar el porcentaje de ocupación de las camas. Un gráfico interesante que muestra justamente ese tablero semanal es la ocupación en porcentaje de las camas desde 1 de junio, porque esto pueden tener ustedes desde el momento que se inició. Y fíjense ustedes cómo las camas de terapia intensiva, empezando desde junio por lo menos, que se puede observar, hasta el 29 de septiembre que se hizo el corte, estábamos cerca del 88%. Hay que recordar que históricamente el Ministerio de Salud, sus camas de terapia intensiva estaban siempre al tope. La diferencia es que antes estaban 204 funcionando. Y también podemos ver las camas comunes, vamos a decirlo entre comillas, que son las camas de internación con boca de oxígeno. Estamos un poquito más del 45%, que también tiene un aumento importante. Entonces, este está el gráfico también ahí en el tablero. También pueden ver las consultas respiratorias, por ejemplo, por día. Acá ocurre una situación muy interesante. En años anteriores, por ejemplo, las consultas respiratorias en niños eran mucho mayor que los adultos. Sin embargo, ahora vemos un comportamiento diferente. ¿A qué se puede atribuir esto? Y posiblemente a que las escuelas están suspendidas, ¿verdad? Entonces, se nota que ahí es un lugar interesante de transmisión del virus. Entonces, en este caso es al revés. Pero ni aún con esa información, si nos fijamos el último dato, estaríamos cerca de 1.400 consultas respiratorias. Sin embargo, si comparamos con el año pasado, igual estamos muy por debajo. Fíjense, la parte más oscura es lo del año actual, y la parte más clara del año anterior. Nosotros estamos cerca de 2.000, y sin embargo hay picos de 5.000 consultas por día que se tuvo dentro de todo el sistema del Ministerio de Salud, de esos hospitales que están siendo monitoreados, que es un poco más de 170. Ahora, es también importante lo que señaló el doctor Antonio, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nosotros estamos basados en la meta 3, y también tenemos parte en la meta 5 sobre el tema de la violencia. Le quiero mostrar también, él mencionó que estos son compromisos que se asumen a nivel internacional y trasciende los gobiernos. Esto nosotros tenemos que rendir cuentas al 2030 con una línea de base que se inició en el 2015. Es decir, que este gobierno termina en el 2023 y nosotros tenemos que seguir con los datos.
Entonces, esto va a seguir y nosotros tenemos que siempre tratar de que el dato sea coherente y, por supuesto, mejorar todos los procesos. ¿Por qué es importante el tema de las defunciones? La estadística vital está compuesto por nacimiento, defunciones, matrimonio. Sin embargo, el tema que hoy vamos a estar viendo es únicamente defunciones, pero si nosotros juntamos, nosotros vemos que 12 de los ODS de las metas, 70.5%, que son 17, necesitan las estadísticas vitales para la medición. Y si miramos los indicadores, 67 provienen de la estadística vital. Por eso es una fuente muy importante. Esta es una presentación del Banco Mundial, por eso el nombro ahí abajo. Y fíjense las metas de los ODS que tiene como fuente la mortalidad, ¿verdad? Estos son a nivel general, pero sin embargo, empezando a desgranar o a desagregar, nos encontramos con varios indicadores, porque la meta es que nadie quede atrás. Por departamento, por distrito, por grupo etario, por sexo, en todos tienen que tener la misma disminución, porque de lo contrario nosotros en un número grande no se ve esa disminución. El número grande oculta muchas cosas, entonces siempre hay que tratar de desagregar hasta el mínimo posible. Esto a modo de recordatorio, y da una pena realmente, porque antes de los indicadores de ODS, que es Objetivo de Desarrollo Sostenible, estaban los famosos ODM. Habremos escuchado ya bastante de esto, que es Objetivo de Desarrollo del Milenio, donde se hizo también una evaluación, y fíjense Paraguay cómo quedó, ¿verdad? Paraguay tuvo un crecimiento nulo. Y fíjense en los números, la razón de mortalidad materna bastante alto, y esos números son estimados. ¿Por qué son estimados? Y porque Paraguay es un país B. Fue catalogado en ese momento un país B. ¿Qué tiene que hacer para ser un país A? Y tiene que tener una cobertura mayor o igual al 85%. También mejorar la causa errónea de causa de muerte. ¿Qué significa eso? Que muchas veces se codifica la causa de muerte con un diagnóstico poco probable de morir. Y eso supera el 20%. Y no debe superar el 20%. Y también tener series históricas. Entonces somos un país A. Como no cumplimos esa condición, nos pusieron en el país B. ¿Y qué pasa si somos país B y lastimosamente nos usan el número registrado de Paraguay y nos asignan estimaciones? Bien lo estaba mostrando hace rato a Antonio, que la muerte materna para Paraguay, no sé si vieron, era 140 aproximadamente, y esas son las estimaciones que nos dan, y nuestros registros están cerca de 72. ¿Verdad? La diferencia, ni siquiera caemos en el grupo, en el intervalo de confianza. Fue grave esa situación en 2015, sin embargo, con las acciones que se hizo en el 2017 ya nos dieron 96 como razón. Hemos avanzado y eso es algo positivo. Fíjense que en Paraguay mueren alrededor de 30 a 32 mil personas al año. Y si miramos nosotros desde 2003 cómo avanzó estos números, tenemos una cobertura un poquito más elevada que lo que iniciamos. Esto demuestra que se está haciendo bien las cosas. Y hoy estamos un poquito más de 32 mil al 2019. Pero sin embargo, si ponemos también el mismo ejemplo, la estimación que hace Estadística, Encuestas y Censo, vemos que hay una brecha muy importante todavía. Y no estamos llegando nosotros a una cobertura mayor o igual a 85%, que es lo que nosotros tenemos que cumplir para que los datos que se están registrando en Paraguay sean los números que a nosotros nos asignan. Hoy nos van a usar siempre las estimaciones si es que nosotros no mejoramos esta cobertura. Y hay algo importante que lo dijo esta persona, es que si buscar resultados distintos nos haga siempre lo mismo. Y es prácticamente lo que nosotros observamos en los números. Y lo otro dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. ¿Por qué ese mensaje? Y porque la gente está muy acostumbrado, o hace bien o hace mal, pero siempre quiere hacer lo mismo y no se abre. ¿Qué significa esto? Los sistemas tienen que ser en tiempo real. No podemos estar usando papel, y eso nos está pasando la factura hoy en época de pandemia. Tenemos que tratar de mejorar esos procesos para que, que Dios no quiera, pero si hay otra situación similar, que ya todos los sistemas de recolección tienen que ser en tiempo real y tiene que tener ya eliminar 100% el uso del papel. ¿Para qué tenemos que hacer con eso? Primero hay que trabajar en la ley. El Código Sanitario dice que tenemos que tener el documento como respaldo. Otro punto importante que se habla de las malas codificaciones o se habla de una mala calidad del dato. Recuerden que cuando una persona fallece, se le completa el diagnóstico de muerte y después se hace una codificación. Esa codificación es lo que ustedes ven en los reportes de que mueren
de que muere la gente en Paraguay. O también ahora está de moda, dice la gente, todo lo que muere nomás le ponen COVID. Ese famoso lo que uno escucha, ¿verdad? Y es muy diferente morir de COVID y morir con COVID. Ahora, ¿qué es el problema? El médico es la persona quien hace el llenado del certificado de función. Nosotros como uso de la información o como codificadores tenemos que respetar lo que completó el médico. Es decir, que el certificado de función está dividido en dos partes. En la primera parte se ubica exactamente la causa de muerte, ¿verdad? Y en la segunda se completan las otras patologías como por ejemplo si tuvo alguna enfermedad de base, que esas son informaciones adicionales que también sirven para poder hacer una buena codificación. Ahora, si el llenado se hizo de forma equivocada o al revés, por supuesto que las codificaciones también van a ser equivocadas. Entonces, siempre nosotros insistimos en que el médico haga un correcto llenado y después los codificadores van a hacer una correcta codificación. ¿Qué hicimos con esto? En el 2019, en prácticamente 5 años fueron capacitados 5.000 médicos en el llenado. Solo en el 2019 fue más de 3.000. ¿Por qué? Porque se puso como un indicador de gestión donde el médico necesariamente tiene que hacer el curso para poder hacer un correcto llenado. Entonces, ¿eso qué hacemos con eso? Estamos mejorando nuestra cobertura, no de la manera que nosotros esperamos, pero estamos superando los 32.000, eso es algo positivo. Cuando que iniciamos esto teníamos 27.000, ahora tenemos 32.000. Estamos aumentando nuestra cobertura, recuerden que tenemos que llegar al 85%, aún falta un largo trecho por caminar, pero esto no podemos hacerlo solo el Ministerio de Salud. Debe estar Ministerio de Salud, Identificaciones, Estadística, Encuesta y Censo, Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica de Planificación, por el medio del registro civil y por supuesto siempre el apoyo de la UPS. Hay un Consejo de Estadísticas Vitales que apoya este trabajo y que nos ayuda a nosotros a poder reunirnos de forma mensual donde el Ministerio de Salud lidera el proceso. En esas reuniones se tocan estos temas. Este año estamos trabajando fuertemente con todas estas instituciones y estamos viendo resultados. Más de 1.500 certificados de médicos forenses ya se han cargado en todo este proceso, en todo este año. Cuesta muchísimo obtener los certificados de los médicos forenses. ¿Por qué? No es porque ellos no quieren entregar, sino el proceso está medio que suelto. Entonces ahora estamos tratando de trabajar con medicina forense y registro civil para tener una cobertura mejor. Fíjense las causas mal definidas. Decían menos del 20%. Y hay dos tipos de causas mal definidas. Una de ellas es que puede ser que el certificado de función fue completado por un personal no médico, sí o sí va como causa mal definida, porque no es la persona idónea. O puede ser también que no se pudo detectar de qué murió y va como mal definida. Pero también hay las poco útiles. Poco útiles, que significa que es un diagnóstico poco probable de morir. Sumando los dos, que nosotros vemos que tiene una disminución, sumando los dos superamos el 20%. Y decía bien, para ser un país A tenemos que tener el porcentaje menor a 20%. Otro punto también dice, pero ahora está muriendo más o está muriendo menos. Esta es una comparación del año 2016 al 2020, enero a septiembre, y fíjense el comportamiento de las defunciones. Prácticamente el comportamiento es igual. Se puede observar capaz algunos números mayores en algún departamento, y hay que entender que 2020, como les dije en principio, cuesta muchísimo trabajar con los papeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen alguna enfermedad de base, que están haciendo cuadrilla y eso dificulta la carga, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas que tenemos a la hora de recolectar datos afecta cuando nosotros queremos mirar los números. Fíjense, por ejemplo, solo en Central. Bastante interesante este gráfico. Vemos que 2020, cómo se ha registrado números mayores que 2019. Acá estamos viendo un registro mayor en el 2020 en comparación al 19. Y esto es importante porque después hay que hacer un análisis de exceso de mortalidad. ¿A qué se debe? Capaz se debe al COVID. Hoy no lo sabemos, no tenemos certeza de que esa pueda ser la causa. Pero es importante primero ver los números y después desagregar por causa. Y poder ver en qué causa o en qué ranking va aumentando o disminuyó. Las causas de accidentes de tránsito, cuando era cuarentena total, el hospital de trauma tiene 22 terapias intensivas, estaba vacío. Hoy está al tope, 21-22, es el porcentaje, el uso. 100% siempre sus camas de terapia.
Por ejemplo, ha pasado en Alto Paraná. Fíjense el comportamiento de Alto Paraná. En agosto es desesperante si es que miran los números. Su promedio es de 280, 230, sin embargo en agosto registró 405. En septiembre sigue un número alto. Y vemos también lo que pasó en Caguazú. Si bien en Caguazú no tiene esa diferencia marcada, pero también estamos viendo que por lo menos en septiembre ya hubo un pequeño aumento en comparación al 2019, ¿verdad? Sin embargo, en los otros meses ya desde marzo empezó, pero eso posiblemente se debe a otra situación. Fijémonos en lo que pasa en Itapúa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Itapúa? En el año 2020 también estaba un poco por debajo, pero sin embargo ya también se ha notado en septiembre un pequeño aumento. Si bien tampoco estamos hablando de 6 casos, pero es aumento en fin, ¿verdad? Entonces, estos son datos parciales todavía porque posiblemente hay certificados pendientes por la situación que les he comentado. Y después miramos otra vez, pero todo el mundo muere de COVID, dicen. No, no es cierto eso. Fíjense las comparaciones que tenemos a hoy. Y he pintado los primeros 7 o 8 son. Y los números no varían, o sea, el orden no varía. Siempre observamos que el primero es la causa del sistema circulatorio, el segundo son los tumores, y eso se mantiene históricamente. Ahora, uno puede ver, pero ¿por qué tampoco? En algunos casos, pero es importante, y fíjense el punto 19, síntomas, signos y hallazgos, que son justamente las causas mal definidas. Son casi 7.000 casos. ¿Qué significa esto? Que posiblemente estos certificados son del IPS, hospital privado, el Hospital de Clínica de la UNA, TESAI. ¿Y por qué? Y médico forense. ¿Y por qué? Porque ellos no codifican. Son instituciones independientes del Ministerio de Salud y remiten al Ministerio de Salud para hacer la codificación. Si bien están cargados, pero vemos que casi 7.000 certificados están con causa mal definida. Eso hay que codificarlo. Posiblemente no están codificados, ¿verdad? Entonces, eso hay que revisarlo. Y al revisar eso, por supuesto, los números hacia arriba también van a tener impacto y se van a ir equilibrando, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un poco más de 1.000 muertes por COVID. Sin embargo, acá están todas las otras patologías también. Ahora, uno va a decir, ¿y dónde va a ir? Hoy todavía no va a estar desagregado. Están separados, no sabemos si vamos a agregar en la parte respiratoria o no el tema del COVID, o si va a estar de forma independiente, ¿verdad? Entonces, eso todavía no lo tenemos bien claro. Quedan 5 minutos. Sí, esta es la última ya. Me voy a ganar 5 minutos para las preguntas. Así es que puedo tener 6 preguntas. ¿Qué acciones estamos haciendo para mejorar la cobertura? Y bueno, uno de ellos es modificar la ley y reglamentar los registros electrónicos. Hoy nosotros no podemos desprendernos del papel. Muchos hacen sistemas de información aquí, allá, pero mientras que nosotros no garanticemos que el papel se puede dejar de usar y eso sirve como un documento legal, no podemos dejar de usar el papel. Entonces, el punto número 1 es trabajar en esa reglamentación. El punto 2, reuniones trimestrales del Consejo Nacional de Estadísticas Vitales, que es lo que le mencioné hace rato, y el Consejo Nacional de Estadísticas Vitales lo lidera el Ministro de Salud, donde están todos los ministros de estas dependencias que le mencioné. También eso crea un comité nacional, que son con sus técnicos de cada dependencia, que son las reuniones mensuales que se tienen con el Comité Nacional de Estadísticas Vitales. ¿Y qué se hizo otra vez a nivel departamental? Se crearon los comités de estadísticas vitales regionales. ¿Por qué? Porque cada región o cada departamento tiene particularidades diferentes. Tiene que trabajar con la municipalidad, con el registro civil, con médicos forenses, con los hospitales privados y con todas las instituciones que tienen o se relacionan con las defunciones y con los nacimientos. De lo contrario, no vamos a poder mejorar nuestra cobertura. No se debe permitir en el cementerio enterrar personas sin el certificado de defunción. Muere viernes. Se tiene que tener el contacto de este comité. Este comité debe funcionar 24 horas. No podemos permitir que se entierren personas sin un certificado de defunción. Eso hace a la mala cobertura. Iniciar en algunos hospitales los registros de forma digital. Analizar el sistema de información a ser utilizado. Este es otro punto que una vez que se haga el punto 1, tenemos que ir seleccionando los hospitales y ver cómo se aplican ahí el tema del registro de forma electrónica y después eso para poder cumplir y distribuir en todos los establecimientos de salud. Ese era el último. Creo que no fue muy
técnico, pero es la situación actual que tenemos dentro del Ministerio de Salud en cuanto a esta fuente muy importante dentro de todo el proceso de la recolección de información. Así es que estoy atento si hay alguna pregunta de por medio. Por favor, nomás no sé dirección, que no soy médico. Muchísimas gracias al licenciado Edgar Tulio por tan fantástica presentación. Nos ha ilustrado con datos de suma actualidad y yo creo que datos que todos suponíamos en alguna u otra dirección, ¿verdad? Y acá tenemos esas realidades y justamente en función un poco a la presentación, tengo 3 preguntas. Una es con relación al proceso de recolección hasta la sistematización de la información. Eso, ¿cómo se da más o menos en cuánto tiempo? Porque una de las preguntas hacía alusión o hace alusión a la cobertura que tanto refleja la realidad. Esa es una pregunta. La siguiente es con respecto a la disponibilidad de la información. Yo creo que más que una pregunta es un pedido acerca de disponer la información en un formato distinto al Tableau. Y con respecto a eso también, si hay acceso a cuántas personas, o sea, perdón, si hay información acerca de cuántas personas acceden al Tableau. Y bueno, por demás, yo creo que es sumamente interesantes los datos y a todos los que estamos participando de este espacio estamos aprendiendo muchísimo. Así que adelante con las respuestas para ir complementando aún más esta brillante exposición. Sí, muchas gracias, Elizabeth, y gracias por las preguntas. El primero, en cuanto al proceso y cobertura, cuando hablamos de estadísticas vitales, por lo menos a hoy estamos en un 98% de oportunidad, es decir, que lo que muere en este mes, prácticamente más del 90% va a estar cargado este mes. ¿Por qué? Porque tenemos 4 personas que están cargando todos los certificados de función pendiente, que eso es importante porque hay mucha demanda de la información y la gente no quiere solo el número, quiere de qué muere la gente. Entonces, diferente, la cobertura depende mucho de qué tipo de datos necesitamos. Si hablamos de consultas, por ejemplo, la cobertura tiene cerca del 70%. En algunos departamentos y otros departamentos, por supuesto, está bien, pero está mucho mejor. En promedio general, llegamos al 80% de cobertura. ¿Qué significa eso? Que registramos cerca de 12 millones de consultas y nosotros sabemos que tenemos más. Estamos llegando, nosotros tenemos cerca de 14 a 15 millones de consultas y registramos 12 millones. Un número bajo y ya sirve bastante para poder hacer y sacar conclusiones. ¿Cómo podemos hacer para avanzar más? Y necesitamos infraestructura, tanto tecnológica como de equipamiento. Eso mejoramos y por supuesto también la información va a estar en tiempo oportuno y en tiempo real. ¿Cómo son los procesos? Y en todo estos sistemas de información, el proceso es, todo evento se carga en el sistema informático después de la consulta o después de haber sucedido el evento. No es que viene una persona y yo desde la admisión ya empiezo a cargarle su dato. Y eso va a una consulta y después se le carga en la consulta y va a la farmacia y se carga en la farmacia. Eso no es así hoy en la mayoría de los establecimientos de salud. ¿Cómo es hoy? Yo abro un papel, le completo y la persona por cada proceso que pasa se le va completando el documento y después una persona X carga el dato en el sistema de información. En 20 hospitales hoy se está iniciando un sistema nuevo que sí ya es en tiempo real, pero hay que entender que se necesita mucha infraestructura. Entonces, eso va a ayudar, por supuesto, a mejorar la cobertura, pero no va a reemplazar el tema de la calidad, que sí o sí hay que ir verificando los diagnósticos para ver si es que mejoramos en la parte de causa más definida. La disponibilidad de la información, ese es un punto que yo me animo a decir que el Ministerio de Salud tiene si vamos a hablar de calificación, tendrá un 2 posiblemente mirando al 5.
porque el dato no es accesible hoy para la gente. Nosotros tenemos una página dentro del sistema web del Ministerio de Salud que se llama Información en Salud, y pueden acceder ahí y van a encontrar mucha información, pero no sé si es amigable la información como está hoy. Estamos viendo para poder ponerlo en formato datos abiertos. La plataforma, si mal no me falla la memoria, la otra semana estará disponible ya con algunas informaciones de mortalidad materna, neonatal, el tema de funciones por COVID ya va a estar disponible por medio de datos abiertos, ya con un formato editable y diferente al Tableau, porque hay mucha gente que no le gusta y no es la forma luego correcta de acceder al dato. Entonces, eso está previsto. Ojalá lo podamos disponibilizar la otra semana y que la gente realmente pueda acceder a los datos que se pueden abrir, ¿verdad? Después, por supuesto, esto hay que ir trabajando con los diferentes indicadores y analizar qué información más se puede disponibilizar para que la gente pueda bajarlo directamente. Y con respecto a si se tiene un contador de la gente que accede al Tableau, sí, cada reporte tiene un contador fijo. Pueden ingresar en ese link que le pasé en la tercera lámina y ahí van a encontrar un contador por cada grupo de datos. Tiene un contador específico. Entonces pueden fijarse sin ningún problema, o si no pudieron anotar, ponen Ministerio de Salud, Tableau Public, y ahí ya le va a salir directamente, le va a tirar a la información. Muchísimas gracias. Una última pregunta, y estimo que con respuesta cortita, es si en qué mes del año 2021 se conocerá la cobertura total de mortalidad del año 2020. Esa es una pregunta bastante importante. Nosotros, como datos provisorios, vamos a tener a enero prácticamente casi todas las defunciones cargadas. No te puedo asegurar que va a ser una información ya cerrada, porque después hay que trabajar en la calidad y qué es lo que es la calidad del dato. Y hay que verificar los diagnósticos y las causas. Eso es lo que lleva generalmente mucho tiempo. ¿Y por qué lleva mucho tiempo? Y porque hay que revisar los 32.000 certificados de función, los códigos, porque esto después pasa por un control de calidad en la OPS, donde ellos te dicen, mira, tu calidad ha bajado o tu calidad ha subido. Y no es solamente de funciones, también entran 115.000 nacimientos al año. Entonces los dos hay que cerrarlo de una vez. Ahora, también yo te puedo decir, en enero o febrero puedo cerrarlo, pero también hay que entender que detrás de cada uno de estos eventos existen otra vez un subcomité que trabaja por las muertes de tuberculosis, por las muertes de VIH, por las muertes maternas, y ahora se suman las muertes por COVID, donde cada grupo de personas tiene que estar analizando caso por caso y determinar si la persona murió de o murió con. Y eso otra vez se hace una modificación con fines estadísticos dentro del proceso del sistema de información. Entonces ahí recién nosotros podemos cerrar y concluir que esa información ya está cerrada. ¿En qué tiempo solemos cerrar? Y solemos cerrar en septiembre. Ahora me pueden decir, 2019 ya está disponible, y no. ¿Por qué no está disponible? Por todos estos inconvenientes que les cité. La cuarentena empezó en marzo, seguimos ahora nosotros con muchas cosas que no se pueden hacer todavía. Muchos formularios están en cuarentena también. Una vez que eso se verifique, se revise, ahí recién vamos a poder publicar. Y yo estimo que estaría entre noviembre y diciembre cerrado 2019. Entonces, esa es la situación actual y eso es lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, por eso la recomendación ideal es que nosotros en época de pandemia ya no tenemos que estar de esta forma. Hay que empezar a informatizar todos los registros que se pueda dentro de salud. De lo contrario, no vamos a poder avanzar con los procesos. Muchísimas gracias. Yo creo que con estos detalles hemos aprendido que, bueno, el rigor tiene su proceso y su tiempo, y más aún un poco con todos los inconvenientes y las características, ¿verdad?, de la recolección. Y obviamente las mejoras requieren de este proceso de informatización y también de la capacitación constante de todas las personas quienes trabajan en ello, ¿verdad?
Así que muchísimas gracias. Yo creo que salimos a partir de esta presentación con un caudal importante de información que nos permitirá manejar mejor las características y también entender muy bien cuál es el proceso que conlleva obtener una información, en este caso proveniente de registros del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, licenciado Tulio, y muchísimas gracias también a todos quienes han acercado sus preguntas. Han quedado algunas que vamos a responderlas por una cuestión de tiempo vía correo electrónico. Así que muchísimas gracias a todos y las disculpas también por no poder atenderlas directamente, pero van a ser respondidas en su momento. Bueno, entonces ahora pasando ya a la siguiente presentación, quiero dar la bienvenida a la profesora doctora Clarice Díaz Reisner de la Facultad de Odontología, quien nos va a presentar un tema que parte de una pregunta. Generalmente las investigaciones partimos a través de una inquietud, de una pregunta que dice: ¿puede cuantificarse el aerosol precipitante generado en el consultorio odontológico? Entonces, estimo yo que es un tema que seguramente en el ejercicio de la profesión de odontología siempre ha sido importante, pero más que nunca pertinente y necesario abordarlo de esta manera en este contexto de la pandemia, en donde el contacto y la forma de relacionamiento al interior del ejercicio de las distintas profesiones es fundamental, ¿verdad? Así que bienvenida, doctora Clarice. Estamos ya muy atentos a aprender y a escucharla. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy honrada de estar en este seminario y de que la odontología haya sido incluida dentro del área de salud. La odontología ha tenido un antes y un después con la actual pandemia, tanto en la práctica clínica, en las líneas de investigación y en la enseñanza universitaria. Aún nos encontramos en un periodo de transición. En este momento se considera una profesión de alto riesgo ante el nuevo virus, por tanto se ha tenido que adecuar los protocolos de atención odontológica, redireccionar las líneas de investigación e impartir clases en línea. Todo esto ha transformado nuestra forma de ver y practicar la odontología y considerar la importancia del trabajo multidisciplinario para resolver de la mejor manera todos los inconvenientes que estamos atravesando como profesión. Si hablamos específicamente del área de investigación, actualmente han llegado nuevos aditamentos y equipos en los cuales la facultad se está enfocando en evaluar. Todo esto para disminuir el riesgo de infección en el consultorio odontológico, tanto de pacientes como de profesionales. A partir de ahí surge innegablemente la estadística como parte fundamental de la investigación para la toma de decisiones. Si bien existen trabajos publicados en otros países con metodologías similares, pretendemos mejorar e innovar en el método de medición. Ya les adelanto que no les mostraremos muchos números, pero sí el trabajo que estamos realizando, y desde ya hago extensiva la invitación para formar parte de nuestro equipo de investigación para colaborar con los diseños de experimentos y análisis de datos. Este es el primer trabajo de muchos referentes a solucionar problemáticas en el área de odontología en esta pandemia. A continuación, como presentación, se encuentra un video que va a constar de 3 partes, que sería la presentación del trabajo de investigación, donde se puede ver la metodología en video, cómo se fue realizando, y también el apoyo de los ingenieros, donde también van a explicar el procesamiento realizado con las imágenes. El video queda a cargo de los organizadores a continuación. El consultorio odontológico, que les habla la doctora Clarice Díaz, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Este trabajo de investigación fue realizado por docentes
de la FOUNA, donde participaron docentes de la División de Investigación, el Departamento de Control de Infecciones y recién egresados, así como también docentes de otras universidades quienes se encuentran colaborando con nosotros en los registros fotográficos y en el procesamiento de imágenes. La odontología conlleva concebida como una especialidad que para llevar a cabo los tratamientos en la cavidad oral, inevitablemente se ve la necesidad de la generación de bioaerosol, con la aplicación de instrumentales que emiten aerosoles para refrigerar la actividad a alta o baja velocidad aplicada a las piezas dentales o materiales con los que deben actuar. En este contexto, la mezcla de agua destilada que utiliza cada instrumental de alta o baja rotación con la emisión de eventuales partículas sólidas que se generan por el desgaste y la saliva con la carga microbiana que conlleva, se produce lo que se conoce como bioaerosol. Este bioaerosol al generarse puede dispersarse en un promedio de 2 metros en todos los sentidos desde el lugar de generación y quedar suspendido en el aire en el lugar en donde se genera. Según lo expuesto, la odontología en el contexto de la actual pandemia se convierte en una profesión de alto riesgo. Si bien se cuentan con varios mecanismos de control cualitativo y cuantitativo de este bioaerosol, la succión es un mecanismo de control cuantitativo. El sillón odontológico cuenta en su diseño con elementos de succión con una potencia moderada, la cual puede verse complementada con equipamientos externos a su diseño. Existen dos métodos disponibles para reducir la contaminación en el aire que surge del sitio operativo. Un método implica el uso de dispositivos que eliminan el material contaminado del área de tratamiento después de haberse transportado al aire. Y la otra es eliminar la contaminación en el aire antes de que salga del área inmediata que rodea el sitio operativo. También se ha visto que para evitar la transmisión por el aire, los consultorios dentales deben estar suficientemente ventilados con un gran énfasis en la eliminación de bioaerosoles. En este momento es imposible determinar el riesgo exacto de infección que representa el material en aerosol. Sin embargo, el potencial de propagación de la infección a través de un aerosol casi invisible debe ser reconocido y minimizado o eliminado en la mayor medida posible dentro de una situación clínica. Como parte del control cuantitativo del aerosol dental generado, se puede minimizar la dispersión del aerosol desde el lugar de producción. Desde un punto de vista práctico, es más fácil eliminar tanta contaminación en el aire como sea posible antes de que ésta escape del sitio de tratamiento inmediato. Se ha demostrado que el uso de un evacuador de alto volumen reduce la contaminación que surge del sitio operativo en más del 90%. Se debe enfatizar que para que un sistema de succión se clasifique como un evacuador de alto volumen, debe eliminar un gran volumen de aire en un periodo corto de tiempo. Un evacuador que aspira a un alto vacío pero no elimina un gran volumen de aire, como el que se usa habitualmente para la succión en un hospital, no se considera un evacuador de alto volumen. Se planteó como objetivo general del estudio evaluar la capacidad de succión del aerosol dental del suctor de aerosoles extraoral de fabricación nacional. Como objetivos específicos, se establecieron evaluar la dispersión del aerosol generado con la turbina sin la aplicación de ninguna medida de succión, evaluar la dispersión del aerosol con la aplicación del eyector del sillón dental y por último, evaluar la dispersión del aerosol con la aplicación del suctor de aerosoles extraoral y el eyector dental. En cuanto a la metodología aplicada, se estableció como hipótesis de que existe diferencia en la dispersión del aerosol generado por la turbina con la aplicación del suctor extraoral. Se conformaron 3 grupos que, en concordancia con los objetivos mencionados anteriormente: el basal sin la aplicación de ninguna medida de succión, eyector con la aplicación del eyector del sillón dental
y eyector más el SAE con la aplicación del SAE más el eyector dental. El suctor de aerosoles extraoral cuenta con una potencia de 1200 watts, 8 amperes, cuenta con filtros, 2 filtros EPA, 3 filtros de carbón activado, 2 prefiltros de partículas y desinfección residual de aire por luz UVC. Se realizó un diseño experimental in vitro donde se simuló la atención del paciente con un maniquí acomodado en el sillón odontológico, a quien se le realizó procedimientos con turbina durante 15 minutos. El odontólogo se colocó en posición 11 horas con el sillón reclinado en posición horizontal de trabajo. Considerando el centro del reloj como la cabeza del paciente, en este caso el maniquí, si ubicamos la hora 11 el odontólogo queda por detrás a la derecha del maniquí. Fueron colocadas cintas a partir de la boca del paciente en las direcciones observadas. Teniendo en cuenta nuevamente las posiciones del reloj, estas se colocaron en posiciones 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 horas. En cada cinta fueron marcadas las distancias en las que fueron colocados los filtros, a los 30, 60, 90 y 120 centímetros. Se utilizaron papel de filtro cualitativo de 12,5 centímetros de diámetro, que fueron cambiadas a los 30, 60 y 90 minutos por cada grupo. Luego se observó la coloración de los discos que se tiñeron en amarillo fluorescente, ya que contenían fluoresceína sódica al 0,1%. En un cuarto oscuro, bajo luz negra fluorescente, se observó la presencia de tinción en los filtros mediante dos métodos, las detectadas visualmente, marcadas en el esquema, ya que fueron numeradas tanto en el esquema como en los filtros, y mediante tomas fotográficas, realizando un procesamiento de imágenes para determinar el área. Estas tomas fotográficas fueron estandarizadas mediante una cámara profesional y trípode. Aquí se puede observar el cuarto oscuro y el esquema utilizado. Para la toma fotográfica fue utilizada una cámara reflex Nikon de 5300 con un objetivo de 85 milímetros, estandarizando la configuración del mismo para las tomas fotográficas. En cuanto a los resultados obtenidos, bajo el primer método visualmente, en el grupo que utilizó eyector, todos los filtros fueron coloreados al instante, pero con un tiempo fueron disminuyendo el número de filtros coloreados, aunque siguieron coloreándose hasta los 90 minutos. Mientras que al utilizar el SAE más el eyector, los filtros coloreados se redujeron a la mitad al instante, disminuyendo considerablemente con el tiempo. Tanto es así que un solo filtro se coloreó a los 90 minutos. Al considerar la distancia con el SAE, se observó que a partir de los 60 minutos la coloración no superó los 60 centímetros, mientras que los otros grupos se siguieron coloreando. Estos resultados preliminares indican que la presencia de aerosol en el consultorio es menor al utilizar el sistema de aerosol extraoral. Se considera esta primera medición útil pero subjetiva porque no permite cuantificar las gotas precipitantes. Mediante el procesamiento digital de imágenes, ¿es posible una cuantificación que nos permita un análisis de datos más exhaustivo? Esa es la pregunta que pretendemos responder. Si bien ya fueron enviados los filtros para el procesamiento de imágenes, que no se pudieron realizar los resultados para presentar en este trabajo de investigación. Pero a continuación se presentarán dos videos. En el primero de ellos, donde se puede observar el procedimiento realizado, y en el segundo, la explicación de los ingenieros en cuanto al procesamiento de imágenes. Muchas gracias por su atención.
este video les presentaré la evaluación de la segmentación de imágenes manchadas con aerosol. Los temas a abarcar son la demostración del proceso, los resultados obtenidos e inconvenientes encontrados. A continuación, les presento el proceso realizado para llegar a la posible solución. Primera instancia, debemos de obtener la imagen. Como se muestra a nuestra derecha, tenemos una imagen denominada 71.jpg. Esa imagen le vamos a realizar un recorte. Esta parte del proceso se realizó con un recorte manual. Es decir, tomamos un editor de imágenes y la recortamos manualmente. Cabe destacar también que realizamos una limpieza del fondo, eliminando los detalles que no nos permitirán trabajar adecuadamente. Una vez recortada la imagen, tenemos que realizar una segmentación y la primera segmentación que realizamos fue la de una segmentación en HCB, donde elegimos un rango de color entre 50 y 167. Como ven a su derecha está el resultado obtenido de la imagen 71.jpg. Al mismo tiempo que realizamos una segmentación por HCB, tenemos que realizar una segmentación por umbral para obtener el área a trabajar. A la derecha podemos observar el área de trabajo. Vamos a utilizar la imagen 71. Una vez hecho las segmentaciones, podemos dividir la imagen en bloques, pequeños bloques. A la derecha podemos observar una imagen dividida en bloques de 10 por 10. Partimos a recorrer por bloque y luego recorrer por píxel. Si encuentra un punto del área del trabajo, se va a preguntar si es una mancha o no es una mancha. Si es una mancha, se empieza a contabilizar por bloque y por píxel. Una vez terminada el proceso, se calculan los porcentajes para luego obtener el resultado final. Y como se puede ver a la derecha, obtenemos las estadísticas de la imagen 71. A continuación les estaré presentando los resultados obtenidos. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, tenemos todos los porcentajes que obtuvimos en bloques de 10, 20, 30, 40, 50 y 100. Se puede observar que a medida que aumentan los bloques, el porcentaje va relativamente bajando, siendo el bloque más pequeño el de píxel, donde obtenemos un 20% del área total manchada. Esto ocurre porque a medida de que el área del bloque va disminuyendo, se pueden ir discriminando mejor aquellas manchas. Es decir, donde obtuvimos un área muy grande y entraron 3 manchas, cuando disminuya pueden pertenecer 2 manchas a un bloque y una mancha a otro bloque. Por último, les presento los inconvenientes encontrados. El primer inconveniente que encontramos es en los bloques. El algoritmo considera que cuando encuentra un píxel blanco, se convierte en el área de trabajo. Y en los bloques, ese es un problema, puesto que si está en la esquina un píxel blanco, va a considerar el bloque como válido, como zona de trabajo. Otro inconveniente que encontramos en la imagen son la utilización de herramientas
para sujetar el área de trabajo, puesto que encontramos parches, clips o cintas adhesivas, lo cual nosotros denominamos ruido, y cuando se presenta en el área de trabajo también consideramos como área de trabajo esos ruidos. Otro inconveniente sería aquellas manchas muy pequeñas o fuera de rango que son una bacteria, pero que tampoco se registran en la segmentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta o sugerencia que quieran realizar. Muchas gracias, doctora Clarice. Creo que y rescato el valor de esta investigación primero por llevar adelante en un momento tan trascendente, y yo creo que el resultado va a contribuir a generar esa evidencia y se pueda realmente regular mejor ese proceso de atención entre paciente y odontólogo, ¿verdad? Y por otro lado, también rescato la combinación de instrumentos tecnológicos para la realización de esta investigación. Me parece muy interesante. Y finalmente, entonces, me quedó un poco la duda acerca de la pregunta inicialmente planteada, si realmente es posible esa cuantificación. Nos contaban un poco a través del video de que se encontraron con algunos inconvenientes que me parecen muy naturales que surjan en ese proceso, ¿verdad? Pero finalmente esa respuesta aún está en proceso, ¿es así? Bueno, realmente pudimos procesar, pero una pequeña parte de los resultados, y nos encontramos que sí, que nos ha resultado el método, porque antes de seguir avanzando con nuestro trabajo, lo importante para nosotros era responder, ¿podemos medir? ¿Es eficiente nuestra medición? Y a partir de ahí, sí continuar con nuestro trabajo. Inicialmente hicimos por cada grupo una sola medición. Y fueron esos los filtros que mandamos. Se han hecho estudios similares, pero la medición se ha hecho de manera manual. Es decir, que se ha cuadriculado con regla y lápiz, y a partir de ahí han realizado los porcentajes, ¿verdad? Lo que nosotros pretendimos es, por cada grupo tendríamos en total como 700 filtros. Y nosotros pensamos, uno, si lo hacemos de manera manual, no podemos automatizar tanto y corremos el riesgo de cometer errores y que haya sesgo. Y otro también de ver la manera de poder hacerlo eso mediante la informática, que es una gran herramienta para nosotros. A partir de que podamos comprobar que realmente estos resultados pueden ser válidos para una conclusión, si pretendemos ampliar nuestro tamaño de muestra, diseñar un experimento mejor y también comparar con otros. Como dijimos, es de fabricación nacional el suctor. Pero también hay otros de otra procedencia que pretendemos comparar. Y a partir de acá surgen muchas investigaciones más que vamos a hacer. Muchas gracias. Voy a pasar a leer dos consultas que están en el chat. Si no se llevará a cultivo, análisis microbiológico las muestras de material particulado, o sea, el aerosol. Esa es una pregunta. Y la siguiente dice que existen ya métodos de medición de aerosoles por impactadores para riesgo biológico. ¿Es posible agregar al método para las validaciones? Supongo que es un poco una consulta, si se puede complementar, ¿verdad? Así que tenemos estas dos preguntas y si nos puede responder, por favor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, está en nuestros planes posteriormente hacerlo a manera de cultivo y ver efectivamente hasta dónde alcanza y qué es lo que encontramos. Tenemos parte del protocolo redactado, pero también estamos abiertos a sugerencias si quieren participar o tienen ideas para poder mejorar nuestra investigación. Y con respecto a la segunda pregunta, sí es posible. También estamos abiertos a sugerencias
y a todo lo que nos pueda servir para mejorar nuestro estudio, nuestro resultado y validar nuestras conclusiones. Les puedo dejar mi correo en el chat, así para que también me puedan escribir y poder aportar sus ideas también y sugerencias. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy pertinente propiciar un espacio de interrelación entre las múltiples disciplinas, ¿verdad? Así que si puede dejar ahí su dirección de correo y bueno, entonces entre los participantes ahí luego se pondrán en contacto con usted. Y bueno, muchísimas gracias, doctora Clarice, por esta presentación y bueno, yo supongo que en otros espacios tal vez podamos compartir los resultados finales, ¿verdad? Que van a ilustrar, digamos, en su amplitud todo lo que han obtenido, así como también aprender de esas limitaciones que nos comentaban, ¿verdad? Un poco en la aplicación de las distintas técnicas y definitivamente es a través de esos procesos que uno va creciendo profesionalmente y sobre todo en el campo de la investigación. Así que muchísimas gracias por su participación, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los presentes por escuchar nuestro trabajo de investigación. Bueno, así llegamos entonces al final de la jornada de este día. Hemos pasado por 3 interesantes temas. Yo creo que todos hemos aprendido de esas técnicas metodológicas que nos acercaba en la primera presentación el doctor Sangüesa acerca de cómo medir las desigualdades en sus distintas formas, ¿verdad? Cómo acercarnos a construir metas, que es tan importante en no solo en el diseño, sino sobre todo en el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, ¿verdad? Luego, el señor Tulio nos ha brindado detalladamente un poco la situación también de los números en términos de defunciones, los procesos que siguen y también las limitaciones y también el plan de mejora, las expectativas que tenemos en torno a los números. Y finalmente la doctora Clarice, que nos acercaba esta experiencia en investigación, y estoy segura los resultados van a ser de gran aporte también. Así que creo que han sido 3 grandes temas. Salud es amplísimo, ¿verdad? Podríamos abarcar mucho más, pero en términos representativos creo que hemos conversado y hemos aprovechado este espacio justamente en esta semana de las estadísticas, en donde no solo es importante, son importantes los números, sino qué nos cuentan esos números, ¿verdad? Y sobre todo también ir mejorando como profesionales nuestras técnicas y de esa manera contribuir en la sociedad. De mi parte, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a las 3 brillantes exposiciones y a los expositores, y también a CEPI y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Así que muchísimas gracias y abogo por más espacios de conversación de este tipo. A todos los participantes que tengan muy buenas noches. Les invitamos para nuestro evento de mañana, así que no olviden continuar con estos espacios.